José, un personaje de la Biblia, una persona que Dios nos habla por su palabra, como alguien que se refugió en Dios en todo tiempo. Se refugió en el tiempo de la bonanza, en el tiempo de esos sueños que Dios le mostraba que iba a hacer algo con él, que lo iba a poner aún sobre sus hermanos como un gobernador de sus hermanos. Y aunque nadie le creyó, como dice allí en Génesis que 37:5, que él le mencionó el sueño a su padre y a sus hermanos, y a ellos no les gustó, tampoco lo creyeron. Pero Dios tenía planes con José. Dios tenía planes con este niño desde que había sido formado en el vientre de su madre. Su mamá no podía tener hijos y dice que ella le pidió a Dios y pudo tener a José y a Benjamín. La Biblia nos dice que José es un ejemplo, muchos dicen que es un ejemplo, una figura de lo que iba también a hacer Jesús por su forma de ser, por su integridad, porque era un hombre muy íntegro en su corazón. Y a pesar de estar allí como esclavo, porque dice la Biblia que sus hermanos lo vendieron a Potifar, a los egipcios, en Génesis 39, la Biblia nos dice que él fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Pasaban unos mercaderes que iban hacia ese país y lo vendieron. Y él fue a parar a Egipto y allí Potifar lo compró. Y sus hermanos lo hicieron por envidia, por celos, porque no querían que él gobernara sobre ellos, porque creían que su papá los amaba más a ellos, a José que a ellos. Su padre le había regalado una hermosa túnica de colores, lo cual había generado envidia en sus hermanos, amargura, sintiendo una diferencia, y eso lo llevó a vender a su propio hermano. Pero la Biblia nos dice que él se refugió en Dios y que él guardó su corazón para Dios. En Génesis capítulo 39, versículo 9, dice que la esposa de Potifar lo halló de buena apariencia, lo halló hermoso y quería de muchas formas lograr que José estuviera con ella. Dice la Biblia que aprovechaba momentos, que lo perseguía, pero él dijo no. ¿Por qué yo haría eso de fallarle a la confianza que mi amo ha puesto, Potifar ha puesto en mí? Y además que esto nos muestra la integridad del corazón de José. Dice él, ¿por qué pecaría yo contra Dios? ¿Por qué pecaría contra Dios? ¿Por qué haría este mal contra Dios? Porque él sabía que estar con la mujer de otra persona no era agradable, que él tenía que esperar el tiempo que Dios le iba a dar a su compañera. Y él dice, ¿por qué pecaría contra Dios? Ahí habla de la integridad. Y si uno medita, dice, ¿cómo una persona que fue vendida como esclavo? ¿Cómo una persona que está siendo perseguida por alguien que tiene poder y alguien que lo puede dañar o perjudicar si no cede a sus presiones, puede preocuparle ser íntegro delante de Dios? Sin embargo, José tenía un corazón íntegro, recto, quería agradar a Dios. Y eso le permitía refugiarse en Dios, porque él sentía que tenía una relación con Dios. Y Dios es un refugio en todo tiempo y principalmente en tiempos de angustia. Necesitamos el refugio de Dios. Y un corazón íntegro se mantiene firme, se mantiene, yo creo en Dios, no quiero pecar contra Dios, ni con mis palabras, ni con mis ojos, no quiero pecar contra Dios, quiero ser íntegro. No importa la situación o las presiones que me ponen alrededor, pero poder ser íntegro. Y finalmente ella mintió y dijo que José quiso faltarle el respeto y lamentablemente fue a parar a la cárcel. Y uno dice lamentablemente y medita,
pero también había un propósito, porque allí él le interpretó el sueño, porque él tenía el don de interpretar sueños, revelación de sueños, interpretar los sueños. Y él le interpretó el sueño a dos personas, al copero de Faraón y al panadero de Faraón. Y eso un día le permitió que el copero del rey de Faraón hablara bien de él. Porque dice la Biblia que en Génesis 41, versículo 32, que el rey Faraón tuvo un sueño, tuvo dos sueños, diferentes situaciones, diferentes formas de mostrar la situación, pero significaban lo mismo. Y allí fue llamado José, porque lo recomendó el copero. Y él dijo a Faraón, en Génesis 41, versículo 32, le dijo, el suceder a Dios, el suceder al Faraón, dos veces el sueño, significa que viene de parte de Dios y esta situación es firme. Y Dios le estaba hablando de que venía una hambruna muy grande, 7 años de mucha abundancia en la tierra y 7 años de mucha pobreza, de tierras secas, tierras áridas, de poco fruto, de poco ganado. Y el faraón quedó asombrado de lo que, de la sabiduría, de lo que Dios había puesto en la vida de José. Y lo consideró mejor que todos sus sabios y adivinos y lo puso segundo después de él. Y lo dijo, tú encárgate de cómo hacer en el tiempo de abundancia para soportar en el tiempo de escasez. Y él preparó graneros y allí guardó el grano durante 7 años. Y la ciudad y el país de Egipto no sufrió esa hambruna. Y aún dice la Biblia que vinieron gente de otras naciones a comprarle trigo a ese país. Y ahí es cuando se encuentra nuevamente José, como dice en Génesis 45, versículo 7, nuevamente se encuentra José con sus hermanos. Y le dice, primero los prueba sus corazones, si seguían siendo de la misma forma, con cómo era su corazón. Dice la Biblia ahí en Génesis 45 que él quiso probar el corazón de sus hermanos y uno cuando lee ve lo que hizo, pero luego les dice, me he dado cuenta que algo ha cambiado en ustedes, pero también quiero decirles, aunque no ha sido fácil este tiempo, mi refugio ha sido Dios. Creo que así se los dijo. Pero él les dijo, ¿saben qué? Lo difícil que fue estar acá, lo difícil que pasé, pero he entendido que el propósito de Dios era para traerme como un instrumento de liberación para el tiempo que venía a la tierra. Y aún creo que he sido usado como instrumento de liberación para mi casa, porque pudo proveer a Jacob, su padre, y a sus hermanos, y a la descendencia de Jacob pudo proveer alimento. Y aún dice que él le pidió a Faraón permiso y pudo traer a toda su familia a vivir allí. Bueno, y la Biblia también nos dice que pasado muchos años, cientos de años, ya José no estaba, él murió mayor de 100 años y dice que la Biblia que hubo después otro faraón que no reconoció a Israel y bueno, ahí empezaban a ser esclavos. Pero también había un plan en eso de Dios, había un plan de Dios en formar, en permitir que su pueblo creciera y sacarlo de ahí y hacerlo una nación grande, como uno lee cuando lee las Escrituras. Pero José fue un hombre de fe. José fue un hombre de fe que pudo refugiarse en Dios. En Hebreos 11, que es el capítulo conocido como la Galería de la Fe. La Galería de la Fe, muchos teólogos, predicadores le dicen la Galería de la Fe porque habla de los personajes y personas que realmente existieron, que fueron reconocidos por su fe. Abraham, el padre de la fe, Jacob,
el padre de José, José, Isaac, su abuelo, y así menciona muchos. Y José en Hebreos 11, versículo 22, se menciona como un hombre de fe. Dice que él tuvo fe de que era necesario que Israel o Jacob con su descendencia fueran a habitar Egipto por un tiempo para soportar lo difícil que estaba pasando en la tierra y que iba a durar varios años, pero que él dijo, yo sé que un día mi Dios, miren qué fe, y él profetizó también en la palabra de Dios. Dice que en Hebreos 11:22 dice que él dijo, yo sé que un día Dios también nos sacará de esta tierra y nos hará regresar a la tierra que él le prometió a Abraham, nuestro padre, que en verdad era su bisabuelo. Y dijo, cuando ustedes salgan de esta tierra de Egipto, quiero que mis huesos sean llevados a la tierra que Dios prometió a nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Así que él está como hombre de fe. Y también la Biblia nos dice en el Salmo 105, versículo 17, Salmo 105, sí, versículo 17 y al 21, que él fue enviado para preparar, para ayudar, para ser instrumento de liberación, como decía antes. José nos explica mucho del carácter de un hombre de fe, del esperar en Dios, refugiarse en Dios, como así Jesús lo hizo cuando era perseguido, aún el pueblo de Israel le decía, tú no eres de Dios, tú eres de Belcebú, aun cuando dudaban de que él era el Hijo de Dios y de lo que él hacía no era de Dios. Jesús se mostró íntegro, Jesús como Hijo de Dios se mostró allí firme en lo que Dios le había mostrado, en lo que Dios en verdad le había dicho que tenía que venir a la tierra a hacer por nosotros y reconciliarnos con el Padre. José, a pesar de todo, creyó y esperó en Dios. Y él había soñado que él iba a ser gobernador de sus hermanos, que Dios lo iba a poner y aún su padre iba a estar como allí como alguien que se iba a sujetar al gobernador. Y se cumplió. Solo le quedó a él ser un hombre íntegro y un hombre de fe. Seamos nosotros unas mujeres, las mujeres, y el hombre un hombre de fe, y refugiémonos en Dios. Haz de Dios tu refugio en este tiempo, en esta situación que nos está tocando atravesar. Haz un refugio de Dios. Tu refugio es Dios. Me refugio en Dios, en su palabra, en el adorar, en el bendecirle, en el clamarle, en leer sus promesas, en meditar en su palabra. Que Dios los bendiga.